Es un gusto podernos encontrar esta mañana nuevamente a través de este medio tecnológico. Agradecer al Señor por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de los sitios donde nos están mirando, porque como la transmisión es vía web, no solamente estamos llegando a quienes pertenecemos a la Iglesia Betel, sino también a quienes puedan conectarse. Un saludo para todos ustedes, que el Señor nos continúe bendiciendo y que el Señor nos continúe dirigiendo en este proceso, en este tiempo en que Dios quiere mostrarnos cosas nuevas, cosas diferentes. Gracias a Dios por este día, porque podemos respirar el aire que Él nos ha provisto, porque podemos mirar las maravillas que Él nos ha dado. Gracias a nuestro Dios. Y así como escuchábamos un rato en alabanza, en los cánticos, no queremos mirar atrás, queremos mirar para adelante y decirle, Señor Jesús, queremos verte a ti de cerca, mucho más de cerca. Les invito a cerrar sus ojos para poder empezar con esta meditación, escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos y a saber y entender de qué manera el Señor nos quiere hablar. Así que les invito a cerrar nuestros ojos para poder invocar el nombre del Señor. Oremos. Amado Dios, gracias siempre por ese amor tan grande que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tú tienes el control por sobre todo. Quiero honrarte, quiero alabarte, quiero expresarte la gratitud que tengo por tanto amor, Señor. Bendice ahora las actividades que tendremos, este mensaje, Señor, que tú nos puedas enseñar, nos puedas decir en qué estamos mal para corregirlo y en qué estamos bien para seguir haciéndolo, Señor. Bendice, Dios mío, a nuestra casa, a nuestra iglesia Betel. Bendice este mundo, Señor, bendice esta tierra y que la sanes, Señor. Te honramos y que tu Santo Espíritu sea quien nos instruya y quien nos hable en este tiempo. Te damos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de poder dar inicio con el tema de hoy, que ya lo pueden ver o lo pudieron ver en sus pantallas, que es las familias conforme al corazón de Dios, entienden ese propósito de Dios en la vida y en la familia de cada uno. Darnos cuenta por qué están pasando las cosas, porque escuchar a muchas teorías, muchas versiones, muchas doctrinas, a muchas personas que quieren dar un crédito de lo que no le corresponde al diablo y dicen que esto es por obra del diablo. El diablo ha cerrado nuestras iglesias, pero el diablo no tiene nada de esta autoridad. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre Dios para poder cerrar sus casas. Y además de todo eso, como ya le hemos recalcado, las iglesias no se fundamentan en edificios, sino en personas que están honrándole al Señor. Gracias a Dios, porque en su palabra nosotros podemos escuchar promesas, podemos leer temas que nos animan y temas que nos impulsan para ser mejores creyentes y sobre todo tener un reto que es mirarle a Él y entender ese propósito, porque cuando pasan las cosas en un principio, a veces nos causa dolor, nos causa malestar, nos causa incertidumbre, pero cuando va transcurriendo el tiempo nos damos cuenta de que hay un propósito atrás de todo ello. Para iniciar, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Nehemías en el Antiguo Testamento, capítulo 9. Ellos, cuando regresaron, tanto Esdras y Nehemías, cuando regresaron del cautiverio babilónico, tuvieron un enfrentamiento con la gente que quería interrumpir la obra del Señor. Pero el profeta o sacerdote Esdras, él miró al Señor antes que mirar a las personas. Esdras 9:6 dice así: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién más tiene autoridad sobre todo lo que existe sino nuestro Dios? ¿Quién más tiene la soberanía absoluta en todo lo que hay si no es nuestro Dios? Así lo dijo el sacerdote Esdras, que solo nuestro Dios es quien hizo los cielos, quien hizo todo lo que existe, quien hizo la tierra y todo lo que hay allí, los mares y lo que existe allí. Y todos, aún los ángeles, se postran y le adoran. Debemos nosotros remitirnos a la palabra del Señor para empezar a entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Debemos nosotros comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros.
Ahora quisiera que nos saltemos al final de la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, al capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús al apóstol Juan cuando le reveló este libro de Apocalipsis? Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice así la palabra del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene la autoridad sobre todo? Únicamente Jesús. ¿Quién puede permitir que las cosas sucedan tal y cual están sucediendo? Solo la autoridad de Jesús. Si el Señor ha permitido en su valerosa voluntad, en su inigualable voluntad, inentendible en cierto punto voluntad, lo que suceda, todo lo que está pasando, es por un propósito, no es por casualidad. Y en realidad, como dice acá, Jesús es el que vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves, inclusive hasta de la muerte del mismo infierno. Él, no el diablo. Así que no podemos jactarnos en decir ahora que si el diablo no cerró las iglesias, podemos reunirnos en las casas. El diablo no cerró nada, absolutamente nada, porque él no tiene autoridad sobre nada. Si el Señor permitió que las iglesias estén cerradas ahora, es porque nosotros, los hijos de Dios, no entrábamos a los templos, no entrábamos a nuestras congregaciones locales, tal y cual teníamos que hacer, sino lo contrario. Cruzábamos las puertas después de haber llegado con un pecado encima. Nos subíamos a coger instrumentos después de haber cometido cualquier infracción contra Dios. Nos poníamos tras de los púlpitos sin haber tenido temor del Señor. Abríamos la palabra de Dios para enseñar a otros, aun cuando no estaba limpio nuestro corazón. Por eso el Señor permitió que hoy se cierren los templos, porque nosotros no los estábamos llevando correctamente. Porque el Señor también miró y observó en las familias cristianas y vio un padre que estaba con otra familia. Y vio un padre que se iba con otra mujer y que no hacía caso a sus hijos. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Hay que encerrarte en tu casa para que vuelvas a tener una familia. Porque el Señor miró a aquellos hijos que jamás se relacionaban con sus padres, jamás interactuaban con ellos. Vivían sus vidas aparte. ¿Qué dijo el Señor? Te voy a encerrar en tu casa para que puedas nuevamente tener una relación con tus padres. Es por eso que hoy estamos en nuestras casas. Porque deslegitimamos la gracia del Señor. Porque el Señor tuvo que frenarnos de golpe para que no sigamos en tantos errores y tantas equivocaciones. Es por esto. No es por el diablo. El diablo no tiene autoridad sobre nadie. El diablo es un ser creado por Dios mismo. Así que a él no le compete la autoridad sobre la iglesia y sobre el templo. Por algo, cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús que él es el Cristo, ¿qué le respondió el Señor? Le dijo, ni la muerte ni el Hades prevalecerán sobre mi casa. Y así es, pues, nadie puede prevalecer sobre el Señor. Así que si nosotros queremos emitir criterios, queremos emitir conceptos de lo que está pasando y de por qué suceden las cosas, primero acudamos a la palabra del Señor. No sigamos infatuados y llenándonos de mentiras, sino lo contrario. Busquemos al Señor, porque por eso también hoy nos tiene Dios encerrados en nuestras casas. Porque nos costaba buscarle, porque nos costaba abrir la palabra de Dios, porque nos costaba doblar las rodillas. Y nuestro orgullo se volvió más grande que nosotros. Hay un texto que quizás ha sido el más repetido en estos últimos meses, en este último mes más precisamente. Este texto es del que se ha escuchado a muchos hermanos, a muchos pastores predicarlo, enseñarlo. Pero hay un pequeño problema cuando cogemos textos al azar y textos aislados. Cuando cogemos un versículo sin mirar el contexto en donde fue escrito. Cuando miramos algún párrafo bíblico sin entender qué es lo que estuvo antes de ese verso y qué es lo que estaba después. Ya deben imaginarse de qué texto hablo. Es Segunda de Crónicas, capítulo 7. Es muy conocido ese versículo 14 que nos dice que si su pueblo, si el pueblo de Dios se humilla
y buscar el rostro del Señor, el Señor oiría. Sí, es un texto que nos cae muy bien en este tiempo. Pero como les insisto, es un texto que he sacado del contexto en el que está escrito en la palabra del Señor. Y quisiera que nos remitamos a este capítulo 7 del libro de Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Para empezar, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 12. Dice así la palabra del Señor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Es muy fácil leer el versículo 14 solo. Es muy fácil. Es muy fácil sacarle del contexto en que Dios le habla a Salomón todo este pasaje. Pero a ver, empecemos desde el principio. ¿Por qué el Señor le dice en el versículo 13 a Salomón que él cerraría las ventanas de los cielos? Que él enviaría la langosta y que cesaría la lluvia. Enviaría pestilencia. ¿Por qué el Señor le dice eso a Salomón? ¿Dios estaba loco para decirle eso de la nada? ¿Dios no tenía razón alguna para decirle esto a Salomón? Este episodio sucedió posterior a cuando el templo de Jerusalén fue dedicado. Cuando Salomón lo construyó y pasó 7 días en una reunión imponente para santificar y consagrar ese templo. Ahora, nosotros, en el tiempo de la gracia, según el escrito del apóstol Pablo a los Corintios, se nos ha dicho que el templo somos cada uno. Yo me he constituido en templo del Espíritu Santo a partir de que recibí a Cristo en mi corazón, y cada uno de ustedes que está mirando este mensaje se ha constituido también en templo del Espíritu Santo cuando recibieron a Cristo en sus vidas. Así que vamos a parafrasear este texto. ¿Qué es lo que el Señor esperaba de su templo? Para encontrar la respuesta del versículo 14 y del versículo 13, tenemos que remitirnos a los versículos 15, 16 y 17. ¿Qué nos dice el 15? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Nosotros como templo del Espíritu Santo en realidad estuvimos atentos, nuestros ojos se abrieron, nuestros oídos escucharon siempre la voz de Dios. Preguntémonos de esto. En realidad, nuestra vida estuvo de acuerdo al plan de Dios. Miremos el versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Qué hizo el Señor con nosotros cuando recibimos a Cristo? Nos llamó a una vida santa. Es cierto, ahora es muy fácil sacarnos la responsabilidad. ¿Y qué decimos con lo que estamos pasando? Que es un castigo de Dios, decimos. Que es por los homosexuales, que es por las lesbianas, que es por los que están abortando, que es por tanto pecado de la humanidad. Qué lindo cómo nos sacamos de responsabilidad. Pero si nos damos cuenta en este texto bíblico, el castigo a la humanidad viene porque el pueblo de Dios es rebelde y es infiel. Y nosotros hemos sido rebeldes al llamado de Dios, hemos sido infieles a la palabra del Señor. Y nos ha parecido muy ligero hacer las cosas suyas sin antes analizarnos del corazón.
Y acá dice el texto en el versículo 16, que el Señor ha elegido y ha santificado la casa para que esté en ella su nombre para siempre, y sus ojos y su corazón estarán allí para siempre. ¿Ha estado el nombre del Señor para siempre en nuestro corazón? ¿Ha estado grabada en nuestra vida la comunión del Señor? Y ahora nos matamos diciendo cómo extraño la iglesia, cómo extraño el templo. Pero cuando las puertas de la iglesia del templo estaban abiertas, no llegábamos, o llegábamos atrasados, o si llegábamos nos dormíamos en el mensaje, o estábamos entra y sale, como que fuera un chiste el templo. Pero ahora decimos que extrañamos las reuniones. Pero ¿cuántas veces faltamos de las reuniones? Ahora nos parece muy ligero subir fotos que estamos orando y que estamos cantando. Pero cuando las puertas del templo estaban abiertas, nos reíamos del que dirigía la música. Nos burlábamos del que predicaba. Entonces, eso es lo que el Señor ha llamado la atención. Por algo, cuando el profeta Ageo escribe después del cautiverio, en apenas 2 capítulos, él les dice 4 veces, mediten sobre sus caminos. Por algo el profeta Ageo insistió al pueblo de Israel y les dijo, Jehová de los ejércitos dice, meditad sobre vuestros caminos. Y es el tiempo de meditar en lo que nosotros hemos estado haciendo, en lo que hoy estamos haciendo. Y a ver, ¿cuál en realidad será la consecuencia de haber entendido el propósito y el plan de Dios en este tiempo? He estado pensando, he estado meditando en esto y encontré un solo propósito, que es que cualquier hijo de Dios, cualquier creyente, hoy esté dispuesto a incondicionalmente querer estudiar la palabra del Señor. Porque yo no me puedo llenar solamente de cosas externas si es que no me he llenado de la palabra del Señor. Volvamos a Crónicas. ¿Qué es lo que el Señor pidió de nosotros? Miremos en el versículo 17, el Señor nos pidió 3 cosas apenas. Primero, que andemos delante de Él. Segundo, que hagamos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y tercero, que guardemos sus estatutos y decretos. Entonces nos damos cuenta que todo provino por una razón. Si el Señor nos pide que nos humillemos, es porque no hemos cumplido lo que Él nos pidió. Y en el texto del 17 está muy clara estas 3 cosas. Repito, andar delante de Él, hacer las cosas que Él nos ha mandado y guardar sus estatutos y decretos. Sí, así fue. Nosotros como pueblo de Dios nos queremos lavar las manos y queremos echar la culpa a todo mundo de lo que está pasando. Pero no estamos haciendo conciencia de que cada uno de nosotros aportó un grano de arena para esta situación. Cada uno de nosotros ha sido culpable para que esto esté sucediendo ahora. Y en vez de haber confesión del pueblo de Dios, hay culpa a los otros. Ahora sí, volvamos al versículo 14. Entendemos ahora por qué el Señor le pidió esto al pueblo de Israel. Y entendemos por qué ahora el Señor pide a nuestro pueblo ahora esto. Primero, dice el versículo 14, que tenemos que humillarnos, tenemos que orar, buscar su rostro y arrepentirnos. Esas son las 4 condiciones que nos piden el versículo 14. Humillarnos, orar, buscar su rostro y humillarnos. Porque podemos hablar palabras bonitas, palabras muy hermosas, pero si no ha habido humillación, si no ha habido quebrantamiento y sobre todo, si no ha habido arrepentimiento, pues nada tendrá valor.
Quiero que nos vayamos un poquito más adelante al libro de Oseas. Sigamos avanzando un poquito más en la Biblia y vámonos al libro de Oseas, al capítulo 10. Cuando el Señor llama la atención al pueblo de Israel, les dice algo que es muy interesante. Oseas, capítulo 10, versículos 12 y 13. Oseas, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice así. ¿Qué nos pide el Señor? Dice, sembrad para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Tengámonos en este versículo 12. ¿Qué nos pide aquí el Señor en este versículo? Primero, que sembremos justicia para que podamos cosechar misericordia. Que hagamos barbecho, dice, porque es tiempo de buscar a Jehová. Es lo que el Señor nos está haciendo ahora. ¿Por qué los templos están cerrados? ¿Qué era el barbecho? Era dejar de sembrar, de cultivar la tierra por un tiempo, hasta que la tierra sane. Y es lo que el Señor hace ahora. Cierra los templos para que los templos que fueron mal utilizados, los púlpitos que fueron mal utilizados, los instrumentos musicales que fueron mal utilizados, sanen. Y sanemos nuestro corazón también. Para que nosotros, en nuestras casas, con nuestras familias, sanemos los hogares también. Porque la base de cualquier sociedad siempre será la familia. Y una familia disgregada, una familia disfuncional, una familia separada, es un terreno fértil para Satanás. Y eso es lo que estaba pasando. El Señor tuvo que intervenir en la humanidad para que cese tanta deslealtad de su pueblo. Porque las familias estaban ya cada quien por su lado. El padre vivía por su camino, la madre por el suyo, los hijos por el suyo. Caminos muy distintos, caminos muy separados. Pero llegábamos juntos a la iglesia como que no pasaba nada y éramos las familias ejemplares de los templos. Y en el caso nuestro, en la iglesia Betel, nos jactamos de decir que somos familias conforme al corazón de Dios, cuando en la casa ni nos veíamos con nuestros familiares. Cuando en la casa jamás nos sentábamos a leer la palabra del Señor. Cuando en las casas jamás orábamos juntos. Tuvo que decir el Señor, basta, detengámonos. Ya no soporto esta actitud. Y el Señor nos pide aquí, en el libro de Oseas, que dejemos la tierra por un tiempo para que vuelva a germinar un fruto correcto. Que dejemos de sembrar ese fruto de malicia, ese fruto de orgullo, ese fruto de separación, para que hoy sembremos un fruto de justicia, como dice acá. Porque es tiempo de buscar a Jehová, dice el versículo 12. Es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Dice el texto que cuando nosotros buscamos a Jehová por obvias razones, queremos enseñar y queremos aprender justicia. Por eso les decía hace un rato, la verdadera evidencia de que una persona haya reconocido y entendido el propósito de Dios en este tiempo es que esa persona esté desesperada por aprender la palabra del Señor, esté desesperada por leer la Biblia. Y ahora estamos tan conformistas, como no hay reuniones, qué lindo, me quedo en la casa. Como no hay células, no hay problema, tengo más tiempo para dormir y nadie hace nada. Como ya no hay reunión de los sábados, me puedo quedar chateando más tiempo y nadie hace nada. Y aquellas personas que están al frente de grupos, ministerios, iglesias, muchas de ellas se quedan conformes con hacer nada, esperando que nuevamente se reabran las puertas de los templos para entrar y enseñar. Hoy es el tiempo, dice acá, de aprender justicia. Cuando la tierra está descansando, cuando la tierra está calmada. Hoy es el tiempo, no es después. Porque ¿qué pasara si es que ya no amaneciéramos mañana? ¿Qué pasara si es que ya más tarde nuestra vida se terminara? Ya no hubiera tiempo de hacer las cosas. Pero mientras tengamos fuerza, mientras tengamos vitalidad, mientras tengamos vida,
Aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Tenemos la palabra del Señor en nuestras manos, como le dijo Moisés al pueblo. Cerca de ti, les dijo, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está, les dijo Moisés, en una montaña para que vayan a verla. No está bajo el mar para que tengan que tener problemas en ir a verla. Está cerca de ti, dijo Moisés al pueblo. Y así está con nosotros. La palabra está muy cerca. Pero si hoy nos estamos negando a ser estudiosos de la palabra del Señor, ¿qué podemos esperar más adelante? Por eso pueden subir cualquier video, cualquier cosa, y nosotros nos creemos de cualquier engaño y decimos, uy, por esto ha sido, por ello ha sido. Desacreditando la autoridad y soberanía de Dios. Versículo 13 de Oseas 10. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Ese es el problema del pueblo de Dios. Que nosotros, en vez de sembrar justicia como en el texto anterior, sembramos impiedad e iniquidad. Empezamos a comer fruto de mentira. Empezamos a confiar en nuestro camino y no en el camino de Dios. Empezamos a querer buscar al Señor a nuestra manera, no a la manera suya. Empezamos a creer que el tiempo es nuestro, no es de Dios. Empezamos a pensar que el servicio que yo le doy es por casualidad o porque tengo un talento, pero no porque es un don espiritual. Empezamos a pensar de que la iglesia tiene que permanecer abierta porque el pastor vive ahí, pero no porque yo tengo que llegar. Y aquí están las consecuencias. Ahora las estamos viviendo. Porque como pueblo hemos sido rebeldes y como pueblo nos hemos negado a querer vivir en el camino del Señor. Ahora nos decía hace un rato Crónicas, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es esto de humillarse? Porque saquemos la conclusión, en Crónicas no dice si se humilla el mundo, no dice si se humilla el impío, no dice si se humilla cualquier persona. Es muy claro el texto y dice si se humilla mi pueblo. Porque nosotros llevamos parte en esto, el pueblo de Dios, no el mundo, no los de afuera, nosotros. Porque ¿quién conoce de esto? ¿Quién conoce de Jesús? Somos nosotros. Y quiero mostrar un ejemplo que es muy claro en la palabra del Señor. Cuando el pueblo de Israel, en este caso, cuando Judá, fueron llevados por el rey Nabucodonosor de Babilonia, conquistados y deportados a su tierra, Dios les dijo que pasarían 70 años allí sin que la tierra ciegue ni siembre. Tenían que ellos entender que fallaron al Señor y recibieron el castigo. Pero cuando estaba próximo a cumplirse esos 70 años, el profeta Daniel levanta una oración que, para mi gusto y mi manera de ver, es el verdadero ejemplo de una oración de humillación. Es un modelo que nosotros deberíamos seguir si queremos decir, Señor, me humillo ante ti. Vámonos a Daniel capítulo 9, versículos 1 al 10. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 10. Y voy a leer de corrido este texto. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 10, dice así la palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Si en realidad decimos que queremos humillarnos delante del Señor, debemos leer este texto. Debemos leer lo que el profeta Daniel nos dice. Daniel no tenía por qué hacer esta oración, porque si nosotros leemos la Biblia, Daniel era un hombre bueno, un joven muy serio en las cosas del Señor, un joven que se mantuvo firme aun cuando el rey babilónico le dijo, tienes que hacer esto, él dijo, no lo voy a hacer. Y nos dice la palabra del Señor que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y no se contaminó. Entonces, ¿por qué Daniel hace esta oración? ¿Por qué Daniel, aun cuando fue un hombre correcto en las cosas del Señor y de los 70 años que él estuvo en Babilonia, él jamás se fue en contra del Señor y se mantuvo firme? Aun cuando sus amigos, conocidos, inclusive familia, se alejaron y buscaron la comodidad de Babilonia. Él tranquilamente pudo haber dicho, Señor, ya son 70 años, qué lindo pasó el tiempo, yo fui fiel a ti, punto final. Pero Daniel, un verdadero siervo del Señor, demuestra cómo tiene que actuar un siervo del Señor. Confesar su falta, aunque entre comillas no la haya hecho. No echar la culpa a otros, no decir es por otros que pasa esto. Es porque yo lo cometí. Es porque yo puse parte para que esto suceda. Es porque yo con mi pecado llevé esas consecuencias. Y Daniel dice acá, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Le dice en el texto 7, en el versículo 7, reconoce que la justicia es de Dios y que la confusión es solamente del ser humano. ¿Cómo vamos a echar la culpa a Dios de esto? Si lo primero que Dios es soberano y tiene el control absolutamente de cada situación. Pero saltémonos de los versículos 17 al final, al 19, perdón, de este mismo capítulo 9, versículos 17 al 19. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos ruegos ante ti confiados de nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aquí dice que nuestro Dios es misericordioso. Y si invocamos a Él, Él mostrará sus muchas misericordias y su justicia sobre su pueblo. Pero como decía el texto de Crónicas, si su pueblo se humilla, si su pueblo ora, si su pueblo mira el rostro de Dios y si su pueblo se arrepiente. Caso contrario, en el tiempo que termine la pandemia y podamos salir a las calles y después que nos podamos reunir en los templos, lastimosamente volveremos a la misma rutina. Si el Señor ha permitido que todo lo que pasa ahora suceda, es para recapacitar. Repito como le dijo a Ageo el pueblo, el profeta Ageo, mediten sobre vuestros caminos. Ageo 1:7 le dijo, mediten sobre vuestros caminos. Tenemos que meditar sobre lo que estamos haciendo, sobre las decisiones que tomamos, sobre las cosas que hacemos.
porque el Señor es justo y es fiel. Y como él mismo nos dijo, nos dará de acuerdo a nuestros mismos actos. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios es entender su propósito para nosotros, para nuestras vidas individuales, pero también para nuestras familias, para nuestras casas, para nuestros hijos. Que si se falló como padre, entender que el Señor nos da oportunidades. Que si se falló como madre es lo mismo, y si se falló como hijos es igual. Que si se falló como siervo del Señor, el Señor siempre nos ha dado y nos seguirá dando oportunidades. Pero hay que buscar su rostro. Vámonos al Antiguo Testamento nuevamente, un poquito antes, al Salmo 138. Salmo 138, versículo 8. Este texto debemos nosotros llevarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hablando del propósito de Dios. Salmo 138, 8 dice así. El rey David que escribió este salmo dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El versículo lo dice, que el Señor tiene que cumplir su propósito en nosotros. Pero ¿cómo y cuándo el Señor cumple su propósito? Cuando nosotros nos hemos humillado ante Él de corazón. Cuando nosotros hemos reconocido nuestras faltas y nuestros errores. Cuando nosotros hoy anhelamos más que nunca la palabra del Señor. Allí entenderemos ese propósito del Señor. Y dice que entenderemos también que su misericordia es para siempre. Porque así es el Señor de bondadoso. El Señor no es un Dios vengativo. No pensemos de eso. El Señor no es un Dios que se desquita de las personas. No va por ese lado las cosas. Todo lo que sucede y lo que pasa es la consecuencia de nuestro pecado. Porque la palabra de Dios dice que su misericordia es para siempre y Él no desamparará las obras de nuestras manos. No lo hará. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor y tenemos que nosotros hacernos un examen personal y familiar de qué tanto hemos avanzado en este mes que estamos en cuarentena, qué tanto hemos avanzado en las cosas del Señor. Y podemos decir, es que no tengo tiempo por los deberes de mis hijos, etcétera, por el trabajo que tengo en la casa. Puede ser, es cierto. Pero siempre habrá tiempo para el Señor. Siempre habrá un momento y un instante en que podemos dedicarle al Señor. Y si todavía después de lo que estamos viviendo seguimos poniendo pretextos para no congregarnos en la casa, para no leer la Biblia en las casas, entonces resulta que no somos dignos del Señor. El Señor nos hace ese llamado de atención, nos ha dado las orejas de esta forma, pero tenemos que ser conscientes porque como dice el libro de Hebreos, el Señor al que ama disciplina, así como el Padre disciplina a sus hijos. Y cuando nosotros recibimos disciplina de padre o de madre cuando somos niños, después cuando crecemos decimos, esto ha sido por mi bien. Asimismo entendamos el propósito de Dios. Si Dios nos ha traído esto, entendamos que es por nuestro bien, pero entendámoslo de la forma correcta. Que el Señor nos dé sabiduría y nos permita comprender su propósito y su plan. Recordemos que el Señor siempre será soberano y siempre será misericordioso. Oremos. Señor Dios, la honra y la gloria para ti. Toda nuestra alabanza solamente a tu nombre, Señor. Permítenos comprender tu propósito, Señor, y que sobre todo, cuando tengamos que regresar a tu templo, a nuestras habituales cosas que hacemos, Señor, no regresemos como antes, sino regresemos cambiados. Regresemos transformados y renovamos porque ya nos humillamos ante ti, porque ya confesamos nuestro pecado. Señor, no queremos vivir en lo mismo. No queremos vivir en ese mismo costumbrismo de solamente congregarnos cada semana o cada que podemos, o de hacer las cosas a medias o inconformemente delante de ti. Dios Santo, tú conoces nuestra vida y nuestro corazón. A ti no te podemos ocultar nada. A ti no te podemos mentir. Por eso, que nuestro corazón se abra a tu voluntad y que nuestra vida empiece a caminar tu camino, Señor. Que asumamos responsabilidades, que no echemos nuestras culpas y nuestros pecados a otros y que seamos fieles a tu llamado y a tu voluntad.
Te honramos, Señor, y quedamos en tu presencia, en el nombre santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.